Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos y curiosos de la pantalla. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este rinconcito de YouTube donde la ficción es la reina y el maratón la religión. Si son como yo, que pasan más tiempo en el sofá que en la calle, seguro que ya sospechan por dónde van los tiros hoy. Exacto, hoy vamos a hablar de series. Pero no de cualquier serie, no, hoy nos vamos de viaje, sin salir del salón, claro, hasta Turquía. Esa tierra de contrastes, paisajes increíbles y, por supuesto, historias que te dejan pegado al sillón. Si estás pensando, ¿Turquía? ¿En serio? Pues sí, en serio. Porque la televisión turca ha irrumpido en nuestras vidas con una fuerza impresionante, conquistando corazones en toda España y dejando a más de uno con la boca abierta. Y créanme, no es para menos. Así que preparen palomitas, acomódense bien y ábranse a un mundo de drama, romance, intrigas y giros inesperados, porque hoy les traigo un listado de esas series turcas que están reventando la pantalla y que, si todavía no las han visto, no sé a qué están esperando. Pero antes de que empecemos este maratón de recomendaciones, quiero recordarles que su apoyo es vital para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad, por supuesto, dejarme un like bien generoso. Ahora sí, que empiece la fiesta turca. Y vamos a empezar este viaje con una serie que ha roto récords de audiencia en medio mundo y que, por supuesto, no ha pasado desapercibida en España, Love is in the air. Si todavía no han sucumbido a los encantos de Eda y Serkan, les juro que se están perdiendo una joya. La historia es sencilla pero adictiva. Eda, una joven florista que sueña con ir a estudiar arquitectura en el extranjero, se ve obligada a fingir un compromiso con el archimillonario y hermético Serkan Bolat. ¿Por qué? Bueno, eso es parte de la magia. Digamos que hay un contrato de por medio y que las chispas, por supuesto, saltan desde el minuto 1. Lo que empieza como una farsa se va transformando poco a poco en algo mucho más profundo. Y te aseguro que vas a vivir con ellos cada emoción, cada enfado, cada mirada cómplice. La química entre los protagonistas es innegable, y no solo ellos te van a enamorar, sino también todo el elenco de secundarios que hacen de esta serie una auténtica delicia. Desde la divertida amiga de Eda hasta el intrigante socio de Serkan. Todos tienen un papel importante en esta historia que te hará reír a carcajadas y soltar alguna que otra lagrimita. Es perfecta para un maratón de fin de semana. De esas que te hacen olvidar los problemas y te transportan a un mundo de ensueño. Créanme, Love is in the air es mucho más que una simple comedia romántica. Es un fenómeno televisivo que merece toda la atención. Pero si lo que buscan es un drama de esos que te dejan con el corazón en un puño, entonces tienen que darle una oportunidad a Mujer. Esta serie es un auténtico torbellino de emociones que te va a hacer reflexionar sobre la vida, la pérdida, la superación y el poder del amor. La historia gira en torno a Bahar, una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus 2 hijos, mientras intenta desentrañar los secretos de su pasado. La trama es cruda, realista, y no te va a dejar indiferente. Los personajes son complejos, con sus luces y sus sombras. Y las interpretaciones son tan intensas que vas a sentir cada dolor, cada alegría, como si fuera el tuyo propio. Mujer es un viaje al alma humana, una oda a la resiliencia y a la fuerza de las mujeres que te va a dejar huella. Si eres de los que disfrutan con historias profundas, con giros inesperados y con actuaciones magistrales, esta serie es para ti. Te aviso, eso sí, que vas a necesitar pañuelos, porque las lágrimas están garantizadas. Y no te avergüences, que a todos nos ha pasado. Es que Mujer te toca la fibra sensible, te hace pensar y te emociona hasta lo más profundo. Siguiendo con los dramas, no podemos dejar de mencionar Erkay. Prepárense para un vendaval de pasiones, venganzas y amor prohibido. Esta serie, ambientada en la espectacular región de Mardin, nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, 2 jóvenes cuyas familias están enfrentadas por una vieja disputa. Lo que empieza como un plan de venganza se va transformando en una relación prohibida que desafía todas las convenciones. La química entre los protagonistas es brutal. La trama está llena de giros inesperados y los paisajes son de ensueño. Erkay es una telenovela en su máxima expresión. Una historia de amor y odio que te mantendrá pegado al televisor hasta el último capítulo. Si te gustan las tramas intensas, los personajes atormentados y los romances imposibles, esta es tu serie. Y ojo, que los vestuarios son de otra liga. Cada personaje tiene su propio estilo y la ambientación te transporta directamente a Turquía.
En serio, si quieres sumergirte en un mundo de intrigas palaciegas, pasiones desbordantes y paisajes de ensueño, Erkai es una apuesta segura. Pero si prefieres algo un poco más ligero, aunque no por ello menos adictivo, entonces tienes que conocer Mi hogar, mi destino. Esta serie nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que crece en un hogar humilde pero que, por circunstancias de la vida, acaba viviendo con su acomodada familia biológica. La serie explora las diferencias sociales, las tradiciones culturales y los conflictos familiares que surgen cuando dos mundos chocan. Es una historia muy cercana, que te hará reflexionar sobre tus propios orígenes y sobre el valor de la familia. Los personajes son muy reales, con sus virtudes y sus defectos, y la trama te enganchará desde el primer minuto. Es perfecta para ver en compañía, ya que te va a dar mucho de qué hablar. Es una de esas series que te dejan pensando, que te hacen cuestionarte cosas y que, al final, te hacen sentir que formas parte de la historia. Y créanme, eso es algo que no todas las series consiguen. Mi hogar, mi destino es un reflejo de la sociedad turca, pero también es una historia universal que te tocará el corazón. Ahora, si lo que te va es el drama histórico con toques de romance, tienes que ver El Sultán. Esta serie, ambientada en el Imperio Otomano, nos cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, un sultán que gobernó durante el siglo XVI y que se convirtió en una figura legendaria. La serie está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones, batallas épicas y, por supuesto, romances prohibidos. Los vestuarios son impresionantes, la ambientación es espectacular y las interpretaciones son de primera. Si te gustan las series con sabor a historia, que te transportan a otra época y que te hacen aprender mientras disfrutas, El Sultán es una apuesta segura. Es una de esas producciones que te dejan sin aliento, con unas escenas de acción que te mantienen pegado al borde del sofá y con unos personajes que te enamoran a pesar de sus defectos. Y ojo, que la historia de amor entre Suleimán y Hurrem es de las que hacen historia, una relación pasional y llena de obstáculos que te va a mantener en vilo durante todos los capítulos. Así que, si quieres sumergirte en el esplendor del Imperio Otomano, El Sultán te espera con los brazos abiertos. Y hablando de historias de época, no podemos olvidarnos de Kurulus, Osman. Esta serie es una precuela de Dirilis, Ertuğrul, otra serie turca que también ha arrasado en España, y nos cuenta la historia de Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano. La serie está llena de acción, batallas espectaculares, intrigas palaciegas y, por supuesto, heroísmo. Si te gustan las series con tintes épicos, que te hacen vibrar con cada escena, esta es tu serie. Kurulus, Osman es una producción de gran calidad, con un cuidado exquisito en cada detalle, desde el vestuario hasta los decorados. Te va a sumergir de lleno en la historia del Imperio Otomano y te va a hacer sentir como si estuvieras viviendo en esa época. Además, los personajes son muy carismáticos y las interpretaciones son de primera. Si buscas una serie que te entretenga, que te haga aprender y que te mantenga pegado al televisor, no dudes en darle una oportunidad a Kurulus, Osman. Prepárate para una aventura épica que te va a dejar sin aliento. Y para aquellos que prefieren las historias contemporáneas con un toque de misterio, les recomiendo La hija del embajador. Esta serie nos cuenta la historia de Nare y Shankar, dos jóvenes que se aman desde la infancia pero que, por circunstancias de la vida, se ven obligados a separarse. Años después, se reencuentran, pero ya nada es como antes. La trama está llena de secretos, traiciones y giros inesperados que te van a mantener pegado a la pantalla. La química entre los protagonistas es innegable, y los paisajes son de ensueño. La hija del embajador es una serie que te va a enganchar desde el primer minuto, que te va a hacer dudar de todo y que te va a dejar con ganas de más. Es perfecta para un maratón de fin de semana, ya que te va a mantener en vilo hasta el último capítulo. Si te gustan las historias con misterio, romance y un toque de drama, esta es tu serie. Te aseguro que no te va a defraudar. Y si después de tanto drama y romance todavía tienes ganas de más, les recomiendo Yerde. Esta serie, que podríamos catalogar como un thriller policial, nos cuenta la historia de dos hermanos que se pierden cuando son niños y que acaban llevando vidas muy diferentes. Uno se convierte en policía y el otro en un criminal. El destino los vuelve a unir, pero no de la forma que ellos imaginaban. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados que te van a mantener pegado a la pantalla. Los personajes son muy complejos, con sus luces y sus sombras, y las interpretaciones son magistrales.
Yerde es una serie que te va a dejar sin aliento, que te va a hacer pensar y que te va a emocionar hasta lo más profundo. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y misterio, esta es tu serie. Prepárate para una montaña rusa de emociones que te va a dejar con la boca abierta. Y bueno, después de este repaso maratónico por las series turcas que están conquistando España, espero que tengan la lista hecha y las palomitas listas. Hemos viajado por el amor, el drama, la historia, la venganza y el misterio. Y hemos visto que la televisión turca tiene mucho que ofrecer. Desde las comedias románticas más dulces hasta los dramas más intensos. Hay una serie para cada gusto y para cada momento. Lo importante es abrirse a nuevas historias, dejarse llevar por la magia de la ficción y disfrutar de cada capítulo. Las series turcas han llegado para quedarse, y créanme, no es una moda pasajera. Son historias que conectan con el corazón, que te hacen sentir y que te dejan pensando mucho después de que termine el capítulo. Así que, si todavía no se han adentrado en este universo de ficción turca, les animo a que lo hagan. Denle una oportunidad a alguna de estas series que les he recomendado, y estoy seguro de que no se arrepentirán. Cada una de ellas es un viaje a un mundo diferente, una oportunidad para desconectar de la realidad y sumergirse en historias que te van a emocionar, te van a hacer reír, te van a hacer llorar y te van a mantener pegado a la pantalla. Y como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparando esta lista para ustedes. Me encantaría saber qué series turcas son sus favoritas, así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like bien generoso, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas recomendaciones. Los espero en el próximo vídeo, y hasta entonces, que la ficción nos acompañe. Hasta la próxima, y a maratonear se ha dicho.